Saludos a todos los participantes y felicidades al Consejo Regional Quinto de Ancash del Colegio Tecnólogo Médico del Perú por sus 22 años de aniversario institucional. Mi nombre es Natalia Murillo y hoy les voy a hablar sobre leucemia mieloide aguda, principalmente pues sobre el trabajo de investigación que llevo a cabo, que es la evaluación de la relación entre el metabolismo glicolítico en células de leucemia mieloide aguda y la supresión de la respuesta inmune antitumoral. Este trabajo de investigación yo lo llevo a cabo en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en el grupo de investigación de inmunobiología y biología celular. Entonces, la organización de este seminario, principalmente pues voy a comenzar hablando de la leucemia mieloide aguda, que es el modelo de estudio en cuanto a su definición, origen, incidencia y clasificación, el tratamiento actual, la respuesta y los mecanismos de resistencia de este tipo de neoplasias hematológicas. Posteriormente me centraré en el metabolismo de estas células, cómo este metabolismo glicolítico principalmente se relaciona con la inmunosupresión y actualmente qué alternativas terapéuticas existen con base en el uso de extractos o compuestos naturales. A modo de introducción, la leucemia mieloide aguda, el cual es mi modelo de estudio, es una neoplasia hematológica que se origina en la médula ósea, donde la célula madre mieloide adquiere una serie de mutaciones que conlleva a que sus células hijas tengan capacidades o características oncogénicas. Estas células presentan una proliferación descontrolada, una alteración en la diferenciación celular, y esto conlleva a una hematopoiesis ineficiente. Las mutaciones que desencadenan este tipo de neoplasias se han categorizado en dos clases. Las mutaciones de clase 1 están relacionadas con otorgarles ventajas proliferativas o de supervivencia a estas células, y las mutaciones de clase 2 están relacionadas con las alteraciones en la diferenciación celular y en evadir mecanismos de apoptosis. Por esto, estas enfermedades se categorizan como altamente heterogéneas en cuanto a su etiología, en su patogénesis, la respuesta al tratamiento y su curso clínico. Actualmente, el tratamiento para leucemia mieloide aguda acá en Colombia, el tratamiento de inducción, consiste en la quimioterapia 7+3, donde a los pacientes se les administra por 7 días el fármaco de citarabina, el cual su mecanismo de acción consiste en evadir la fase S del ciclo celular y por lo tanto pues va a inhibir esa replicación del DNA de las células proliferativas. Posterior a estos 7 días con citarabina se les administra otro fármaco que es una antraciclina, como la daunorubicina, la cual pues es un quimioterapéutico que se intercala en los pares de bases del ADN y bloquea la topoisomerasa 2. Por lo tanto pues también va a interferir en la proliferación de las células y en la síntesis celular. Cuando se mira la respuesta a esta quimioterapia convencional 7+3, estos pacientes alcanzan una remisión del 60 al 95%. Sin embargo, esta respuesta a esta quimioterapia de inducción depende mucho de las alteraciones genéticas. En un estudio que se hizo en Colombia, en el Hospital Universitario San Ignacio, donde se evaluó la supervivencia global y la supervivencia libre de evento en pacientes con leucemias agudas por 5 años, específicamente para las leucemias mieloides agudas se obtuvo una supervivencia global de tan solo 4,67 meses y, aún más sorprendente, una supervivencia libre de evento de 1,92 meses. Por lo tanto, las respuestas a estos tratamientos convencionales siguen siendo insatisfactorias. Y estas respuestas deficientes a estos tratamientos se han atribuido a que estas células pueden tener diferentes mecanismos de resistencia. Dentro de estos mecanismos de resistencia que les han atribuido a este tipo de tumores, se han descrito como hallmarks o sellos distintivos del cáncer, la inflamación generada por el tumor, diferentes mutaciones que conllevan a la inestabilidad genómica, la adquisición de la inmortalidad replicativa en estas células, diferentes mecanismos de evasión de la apoptosis como supresión en genes supresores tumorales, valga la resistencia, la invasión y la metástasis, la inducción de angiogénesis, la inhibición de genes supresores tumorales,
la activación de señalización de proliferación celular como vías como PI3K, AKT-mTOR, la reprogramación metabólica, inclinando a estas células por preferir o un metabolismo glicolítico o un metabolismo fosforilativo. Sin embargo, pues yo me centraré en el metabolismo glicolítico, y a diferentes mecanismos de elevación de la respuesta inmune, como por ejemplo es la expresión de diferentes moléculas inmunosupresoras como PDL1, galectina 9 y TIM3. Entonces, para comenzar a hablar un poco de estos dos mecanismos que quiero profundizar, que es esta reprogramación metabólica y la evasión de la respuesta inmune, les empezaré contando un poco sobre que estas células pueden preferir un metabolismo glicolítico en vez de un metabolismo fosforilativo, aunque se sepa que el metabolismo fosforilativo es un poco más eficiente en cuanto a la producción de ATP. Sin embargo, por medio del metabolismo glicolítico, estas células pueden satisfacer todas esas necesidades biosintéticas que se requieren para una rápida proliferación y evasión de diferentes condiciones que causan estrés en el microambiente. Por lo tanto, además de esto, estas células se creía que tenían una preferencia por un metabolismo glicolítico porque de pronto podían tener una alteración a nivel de sus mitocondrias. Sin embargo, con el tiempo se ha dicho que pues estas células tienen su función mitocondrial bien, sin embargo, tienen la capacidad de satisfacer todas sus necesidades, principalmente por esta ruta glicolítica. Entonces, a esta posible elección de la célula tumoral de hacer un metabolismo u otro se le ha llamado reprogramación metabólica, y este concepto fue introducido por Otto Warburg. Para este tipo de neoplasias, lo que se ha documentado es que estas células sobreexpresan estos receptores de glucosa, que son los canales por donde la glucosa va a entrar al interior de la célula. Principalmente se ha documentado que hay una sobreexpresión de GLUT1. Posterior a esto, esta glucosa que entra a la célula necesita ser fosforilada para convertirse en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato la convierte la exoquinasa 2, la cual es otra de las enzimas que se encuentra sobreregulada en este tipo de tumores. Cuando se da esta conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato puede tomar dos caminos, o irse a la ruta de las pentosas fosfato o seguir el camino de la glicólisis. Cuando esta glucosa 6-fosfato se deriva a la ruta de las pentosas fosfato, esta ruta va a generar o va a crear diferentes macromoléculas como lo son los nucleótidos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los cuales pues van a servir como esos bloques de proliferación para este tipo de célula tumoral. Si sigue por el camino normal de la glicólisis, pues esta glucosa 6-fosfato finalmente termina en convertirse en piruvato, y este piruvato puede ingresar al ciclo de Krebs para realizar la fosforilación oxidativa, o este piruvato, por medio de la enzima lactato deshidrogenasa, puede convertirse a lactato y ser expulsado al exterior de la célula por medio de receptores MCT4 principalmente, y este lactato también les va a proporcionar diferentes mecanismos de elevación de la respuesta inmune que posteriormente les voy a explicar. Esta lactato deshidrogenasa también se ha reportado que se encuentra sobreregulada en este tipo de neoplasias. Por lo tanto, digamos que este metabolismo, aparte de satisfacer todas esas necesidades en cuanto a energía y en cuanto a necesidades de biosíntesis, también les otorga una capacidad de generar un microambiente inmunosupresor por esta producción de lactato exacerbada. Entonces, una de las rutas que se ha documentado que pueden como inclinar a esta célula a que tenga este tipo de metabolismo es la activación de una ruta de señalización que es la ruta PI3K AKT-mTOR, y esta ruta se ha reportado que está activa del 50 al 80% de las células de los pacientes con leucemia mieloide aguda y se relaciona con un mal pronóstico y con una disminución en esta supervivencia global. Las causas de esta señalización desregulada en este tipo de pacientes es que tengan mutaciones en diferentes receptores tirosina quinasa, como son las mutaciones en FLT3, en proteínas GTPasas como las proteínas RAS, o mutaciones en genes supresores tumorales como es el gen PTEN. Entonces, para explicar un poco más cómo funciona esta ruta,
Entonces, esta ruta se activa por medio o de receptores tirosina quinasa o de proteínas GTPasas. Estos receptores se pueden activar por diferentes factores de crecimiento, como son el factor de crecimiento granulomonocítico, diferentes, por ejemplo, también la insulina, o diferentes citoquinas que se encuentran en el microambiente. Cuando estos RTKs se activan, sufren una fosforilación a nivel de su región intracelular y reclutan en la membrana a la proteína PI3K. Esa proteína PI3K va a convertir o va a activar por medio de una serie de fosforilaciones, porque estas proteínas son tirosinas quinasas. ¿Qué significa esto? Que fosforilan en sitios o en residuos de troninas o de serinas y van a fosforilar a AKT. AKT es una proteína que se encuentra muy relacionada con la sobrevida, el crecimiento y la proliferación celular y con adaptarse a diferentes cambios metabólicos para que esta célula siga proliferando. Cuando AKT por medio de la fosforilación se activa, AKT puede también activar a una proteína cascada abajo que es mTORC1. mTORC1 a su vez activa dos proteínas que es la 4-EBP y la proteína S6K. Estas dos proteínas sirven como activadores de diferentes factores de transcripción de otras proteínas involucradas en el mantenimiento del metabolismo glicolítico, como son las proteínas MYC y como es la proteína HIF1-alfa. Por lo tanto, pues hay una relación estrecha entre la activación de esta ruta y el mantenimiento del metabolismo glicolítico. Adicionalmente, como les comentaba, hay algunos reguladores negativos de esta ruta de señalización, como lo son PITEM. PITEM lo que va a hacer es desfosforilar a PI3K. Entonces, los pacientes que tienen mutaciones en PITEM, pues PITEM no va a tener esa capacidad de regular negativamente a esta primera proteína que desencadena todo este tipo de señalización. Digamos que ya concretamente, ¿cómo son estos mecanismos de regulación de la glicólisis por medio de esta ruta? Se ha descrito que pues por medio de la activación de AKT se activa o inducen la expresión de genes como GLUT1. Adicionalmente, colabora a la transcripción de enzimas glicolíticas como la exoquinasa 2 y la fosfofructoquinasa 2. La activación de mTORC1 induce la expresión de HIF1-alfa y pues HIF1-alfa es una proteína que regula hipoxia. Adicionalmente, pues mTOR también va a inducir otros factores de transcripción como la proteína c-MYC, la cual pues también está relacionada con un mal pronóstico y con ser indispensable en este tipo de metabolismo glicolítico. Y esta proteína c-MYC regula también al alza más genes glicolíticos como GLUT1 y GLUT4 y adicionalmente me va a suprimir enzimas del ciclo de Krebs, por lo tanto digamos que inhibe un poco la fosforilación oxidativa. También está involucrada en impulsar otro tipo de metabolismo que se ha reportado para este tumor, que es impulsar el metabolismo de la glutamina por medio de diferentes receptores para que la glutamina pueda ingresar a la célula, como es el receptor ASCT2 y SLC1A5. AKT puede estabilizar este HIF1-alfa inclusive cuando estas células se encuentren en un ambiente con buena disponibilidad de oxígeno. Adicionalmente, como les mencionaba en un principio, todo esto promueve la secreción de lactato, por lo tanto, pues esta ruta ha sido como una de los blancos que se han tomado como un objetivo terapéutico atractivo para este tipo de neoplasias hematológicas. Adicionalmente, este lactato que es producido por este metabolismo glicolítico tiene diferentes características inmunosupresoras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta célula tumoral que tiene grandes habilidades o características por medio de sus receptores GLUT de tomar toda esa glucosa del medio, va a dejar desprovistas a otras células del microambiente de esta glucosa. Y la glucosa es importante para que diferentes células inmunes puedan activarse. Entonces se ha demostrado que cuando esta célula tumoral se roba los nutrientes del medio, deja desprovistas a las células de la respuesta inmune, como a las células NK, a los linfocitos TCD4 y a los linfocitos TCD8 de esta glucosa,
y ellos necesitan de este nutriente para hacer un switch metabólico para poder activarse. Por lo tanto, como ellos no pueden llevar esta activación a cabo, se vuelven de fenotipo inmunosupresor. Entonces se ha documentado que este microambiente tumoral induce a que estas células, por ejemplo las natural killer, tengan una menor maduración, una alteración en su activación, principalmente pues que se disminuya esa actividad citotóxica. En relación con los linfocitos TCD4 se ha visto que pues esta gran secreción de lactato junto con la acidificación del medio y la poca disponibilidad de nutrientes lleva a una menor proliferación, a una reducción en la producción de citoquinas claves como la interleuquina 2, a una menor diferenciación de células TH1 y a una mayor diferenciación de células TH17 que tienen un fenotipo un poco más regulador y no efector. En cuanto a los linfocitos TCD8, se ha visto que se ve alterada la producción de citoquinas claves de la actividad efectora como el interferón gamma y el TNF-alfa. Por lo tanto, esto reduce su actividad citotóxica y también se ha visto que este pH ácido reduce el tráfico y la migración de estas células inmunes a donde están presentes las células tumorales. Por otro lado, así como se ven perjudicadas las células de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, que tienen respuesta o participación frente a los tumores, van a prevalecer células T reguladoras, ya que ellas no dependen de un metabolismo glicolítico, sino que van a depender más de la fosforilación de ácidos grasos. El lactato o el medio ácido no las afecta a ellas en cuanto a su viabilidad o producción de diferentes citoquinas. Adicionalmente, pues ellas no sobreexpresan GLUT1 y tienen más expresión de una proteína que es AMPK, que es un regulador negativo de la ruta mTOR. Por lo tanto, se ha visto que en estos pacientes, digamos que una de las poblaciones que más predomina en ellos son células T reguladoras. Adicionalmente, se ha visto que van a prevalecer células dendríticas que puedan secretar interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, que puedan también inducir la expresión de idolamina, que esta idolamina está relacionada también con otorgarles capacidades de inmunosupresión a estas células tumorales. Disminuye también su maduración, su diferenciación y su presentación antigénica, lo cual pues también es una característica que va a ayudar a que este tumor crezca y evada la respuesta inmune. También se ve que hay una presencia de macrófagos, principalmente de un fenotipo M2. Estos macrófagos con fenotipo M2 pueden secretar al medio extracelular diferentes factores protumorales como la interleuquina 10, el TGF-beta y el factor de crecimiento del endotelio vascular, que es el VEGF. Y la otra población que se ha visto son células mieloides supresoras que también están involucradas en la tumorogénesis o en la malignidad de este tipo de neoplasias hematológicas. Adicional a todo este mecanismo o que esta ruta promueve, tanto la glicólisis, la secreción de lactato, que hay este efecto inmunosupresor, otra de las características que se atribuyen a este tipo de metabolismo de activación de PI3K, AKT-mTOR, es la expresión de diferentes moléculas inmunosupresoras como lo son galectina 9, TIM3 y PDL1. PI3K AKT-mTOR, asimismo como controla el crecimiento y la supervivencia por la activación de la vía glicolítica, también se ha visto relacionada con promover la expresión de estas moléculas reguladoras de la respuesta inmune, inclusive hacia un fenotipo un poco más inmunosupresor. Se ha documentado que las leucemias mieloides agudas, estas células tienen la capacidad de secretar o de expresar altos niveles de galectina 9. Galectina 9 se va a unir al TIM3 presente en los linfocitos T y va a conducir a una inactivación de la proteína LSK, que es fundamental para toda la activación del linfocito T, que desencadena pues una respuesta efectora. Adicionalmente, también pues otra molécula involucrada y de importancia en las terapias dirigidas
últimamente es la expresión de PDL1. PDL1 se va a unir a su ligando PD1 y también conlleva a inhibir esa activación que se da señal abajo, cascada abajo de la activación del TCR del linfocito T, lo cual pues también va a perjudicar que esta célula lleve a cabo su actividad efectora. Entonces ya entrando un poco entre cada uno, la galactina 9 pues es son proteínas de unión a carbohidratos que tienen una gran afinidad por diferentes glicanos, especialmente por beta-galactósidos. Esta galactina tiene una estructura en tándem, la cual pues se basa en tener dos dominios de reconocimiento a carbohidratos que se denominan CRDs, que son como estas boquitas de Pac-Man, y están fusionados o conectados por un péptido conector. Adicionalmente, pues esta galactina, su receptor principal es la proteína TIM3, la cual pues va a estar presente en los linfocitos T. Y también se ha visto que este TIM3 tiene una sobreexpresión característica en células stem leucémicas. Lo otro relevante es que estos niveles de galactina se han encontrado aumentados significativamente en el plasma de los pacientes con leucemia mieloide aguda, sobre todo con los pacientes que presentan una recaída a estos tratamientos de inducción. En relación con el efecto que esta galactina va a tener sobre los linfocitos T, se ha dicho que regula negativamente las respuestas de las células T citotóxicas a través de la disminución en esta producción de granzima, que es uno de los principales proteínas que van a tener una actividad citotóxica sobre las células que pues se quieren eliminar. Esta granzima principalmente se produce en células NK y en linfocitos TCD8. Por lo tanto, pues esta galactina perjudica la activación de estas dos células de la respuesta inmune. Adicionalmente, se ha visto que impulsa la expansión de células stem leucémicas y prevalece hace que el fenotipo que prevalezca en este microambiente sean células T reguladoras FOXP3 positivas, que pues también se relacionan con un mal pronóstico. Por otro lado, TIM3 es una proteína de superficie celular inmunoreguladora. Tiene un dominio de inmunoglobulina variable, donde a este dominio se le van a unir sus diferentes ligandos. Como les comentaba, para leucemia mieloide aguda el principal ligando es galactina 9. Adicionalmente, pues tiene un dominio de mucina, tiene un dominio transmembranal y una cola citoplasmática, donde pues va a llevar a cabo, digamos que todos sus efectos en cuanto a la señalización una vez se unen diferentes ligandos. Cuando TIM3 está unida a esta galactina 9, afecta también principalmente la activación de los linfocitos T, disminuyendo citoquinas efectoras, como por ejemplo la producción de interleuquina 2. Adicionalmente, se expresa en linfocitos T reguladores y exhaustos. Por lo tanto, pues digamos que ha sido un atractivo terapéutico. Se ha documentado que esta galactina no solamente se puede expresar en los linfocitos T reguladores y exhaustos, sino que también hay una sobreexpresión en células stem leucémicas. Y esta sobreexpresión en este tipo de células tumorales conduce a una autorrenovación, ya que cuando está expresado este TIM3 y se une a su ligando, puede inducir la activación de diferentes rutas de señalización como PI3K-cateventor que conllevan una proliferación, o también inducir la activación de NF-kappa-beta, y NF-kappa-beta le otorga ventajas de autorrenovación a esta célula stem tumoral. A nivel de estudios clínicos, se ha encontrado que hay concentraciones elevadas en el suero de los pacientes con resistencia a la quimioterapia y que, así como aumentan estos niveles solubles de TIM3 en estos pacientes, se ve concomitantemente una disminución en la producción de la interleuquina 2, que es una de las citoquinas que se producen cuando los linfocitos T, tanto CD8 como CD4, se activan. Entonces, como para entrar un poco más en el detalle de estas dos proteínas, entonces TIM3 en su cola citoplasmática va a tener
unida a sus tirosinas 256 y 263, una proteína que se llama VAT. Cuando galectina 9, que es producida por estas células tumorales de leucemia, se une al TIM3 de los linfocitos T, van a fosforilar estas tirosinas donde anteriormente se unía VAT, VAT se libera y VAT va a empezar a reclutar la proteína FGN. Esta proteína FGN lo que va a hacer o a desencadenar es a reclutar la proteína LSK, y cuando ella recluta a LSK, lo que va a conllevar es que LSK inhiba la activación del TCR del linfocito T. Por lo tanto, esa célula se queda sin producir citoquinas importantes en esta respuesta efectora, como son la interleuquina 2, TNF-alfa e interferón gamma. Por lo tanto, este linfocito no va a ser un linfocito T efector, sino que va a pasar a ser un linfocito T agotado o podría llegar a inclusive pues morir por apoptosis, por no tener esta capacidad efectora o esta producción de estas interleuquinas y citocinas claves de la respuesta inmune adaptativa que van dirigidas a controlar el tumor. La última molécula pues de estudio y que les quiero comentar en esta presentación es PDL1. PDL1 también pues se ha encontrado una alta expresión en los blastos. Se ha atribuido a que facilita el escape inmunológico, el crecimiento de la leucemia y se asocia con un muy mal pronóstico en los pacientes. PDL1 también pues se asocia a su ligando en los linfocitos T, que es PD1, inactiva toda esa señalización del TCR y conlleva a que estos linfocitos T pasen de un fenotipo de linfocitos TCD4-TH1 a un fenotipo un poco más regulador, productor de diferentes citoquinas protumorales como la interleuquina 10 y la interleuquina 35. Adicionalmente, pues como les mencionaba, promueve la expansión de esas células T reguladoras. Esas células T reguladoras tienen una característica y es ser FOXP3 positivas. Este es una proteína asociada a esta regulación y van a ser productoras de estas citoquinas como interleuquina 10 e interleuquina 35. Se ha visto que la expresión de PDL1 en las células hematopoyéticas normales es mínima. Sin embargo, en los pacientes con leucemia mieloide aguda pues incrementa y se relaciona también con una peor sobrevida. Digamos que todo esto nos lleva a pensar que hay que buscar nuevas alternativas terapéuticas para este tipo de neoplasias hematológicas, apuntando hacia diferentes blancos o hallmarks del cáncer. Y dentro de estos hallmarks que yo les expuse hoy, que es la regulación del metabolismo glicolítico junto con la expresión de moléculas inmunosupresoras, una de estas alternativas es usar los compuestos o extractos naturales, ya que las drogas actuales pues es una droga frente a un blanco terapéutico. El uso de compuestos naturales es que estos extractos pues es la combinación de varias moléculas, por lo tanto pueden tener efectos sobre varios blancos como el metabolismo tumoral y las moléculas inmunoreguladoras. Uno de los compuestos que se ha utilizado en estudios clínicos es el uso de la rapamicina, el cual es un macrólido aislado de la bacteria Streptomyces. La rapamicina inhibe a mTOR. También se ha reportado que inhibe la glicólisis, pues por la regulación que mTOR tiene sobre esta ruta metabólica. Se ha demostrado a nivel in vitro en diferentes líneas celulares como la KG1, la 1E37, K562, HL60, que son líneas celulares de leucemia mieloide aguda, que esta rapamicina tiene un efecto citotóxico a diferentes concentraciones. Ya a nivel de ensayos clínicos, esta rapamicina, cuando se les ha dado a diferentes pacientes con leucemia mieloide aguda, se ha visto que al pasar el tiempo, por ejemplo en este estudio, a estos pacientes les dieron cada 7 días la rapamicina y evaluaron cómo cambiaban los blastos tanto en la sangre periférica como a nivel de médula ósea, donde vieron que cuando se administraba rapamicina, los blastos disminuían tanto a nivel periférico como en la médula ósea.
Por lo tanto, digamos que esto nos lleva a pensar que este tipo de compuestos podrían ser una terapia que puede ser promisoria para el tratamiento de estos pacientes, apuntando hacia el metabolismo o hacia la regulación negativa de la ruta de señalización de mTOR. Otros compuestos naturales que han tenido una actividad antitumoral es el uso de polifenoles. Dentro de los que me llaman la atención está la curcumina, que pues es un compuesto principal de la cúrcuma, el cual se ha demostrado que en concentraciones bajas inhibe la fosforilación de S6K1 y 4-EBP1, que son dos moléculas claves en la eficacia o en activar corriente abajo a mTORC1. Se ha demostrado que cuando se utilizan concentraciones mayores a 40 micromolar, alcanzan a inhibir la fosforilación de AKT. También tiene una regulación negativa de la molécula PDL1. Se ha visto que también promueve la expansión de linfocitos TCD8 y que disminuye el fenotipo de células T reguladoras. Otro de los polifenoles que se resaltan como posibles, digamos que extractos o compuestos naturales para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer es el resveratrol, el cual es uno de los principales componentes que se encuentran en los frutos rojos como las uvas y en el vino. Se ha documentado que el resveratrol regula negativamente PI3K, aparte estimula la expresión de PTEN, que es uno de los genes supresores tumorales, activa AMPK. AMPK es una proteína que regula negativamente mTOR, entonces podría estar suprimiendo también a mTOR. Se ha documentado que disminuye también estas células T reguladoras que se han visto en esos pacientes que recaen frente a esas quimioterapias. Disminuye moléculas proangiogénicas o protumorales como el factor endotelial vascular y aumenta la población de linfocitos T efectores como el CD8, los cuales pues van a producir diferentes citoquinas efectoras como el interferón gamma. En el grupo en el que yo trabajo también pues digamos que nos enfocamos a buscar diferentes extractos que puedan tener un efecto antitumoral. Uno de estos ha sido el extracto de P12T, el cual viene de la planta Cesalpina spinosa. Es una fracción también rica en polifenoles. En diferentes tipos de cáncer hemos visto que induce la expresión de marcadores de muerte celular inmunogénica, es capaz de activar una respuesta inmune antitumoral en modelos como melanoma murino y cáncer de mama. Adicionalmente, induce la despolarización de la mitocondria y la activación de caspasa 3 en estas células tumorales y tiene una modulación sobre PDL1 y PD1 en tumores como melanoma y como seno. Por lo tanto, pues también podría ser un candidato para ver si induce esa inmunomodulación de PDL1 en la célula tumoral. También trabajamos con otra planta que es la Petiveria leacea. De la Petiveria leacea obtenemos el extracto de Anamú supercrítico. Este Anamú supercrítico, como antecedentes de importancia, hemos visto que tiene una citotoxicidad en diferentes líneas celulares de tumores como 4T1, que corresponde a un tumor de mama murino, y en líneas celulares leucémicas hemos visto citotoxicidad en la línea K562, que es una eritroleucemia humana, y en la línea 1B37, que corresponde a una leucemia mielomonocítica. Adicionalmente, este extracto no afecta la viabilidad en células normales, esto lo hemos corroborado con fibroblastos 3T3 y con células mononucleares de sangre periférica, lo cual pues también nos otorga, digamos que una ventaja frente, digamos, a un quimioterapéutico que pues va a afectar tanto a la célula tumoral como a la célula normal. Otra característica que nos llama la atención y que nos hace como inclinarnos a estudiar un poco más a fondo este tipo de extracto es que tiene diferentes efectos a nivel metabólico. Nos hemos dado cuenta que este extracto disminuye la captación de glucosa, afecta la producción de lactato e interfiere con la bomba F1 ATPasa que participa en la fosforilación oxidativa. Adicionalmente, pues con este extracto se llevó un estudio donde se evaluó la respuesta ex vivo de los blastos de pacientes con leucemias agudas a este extracto. En estos mapas de calor mostramos diferentes pacientes, o sea, los blastos, las células primarias de estos pacientes,
y cómo estos respondían a nivel in vitro con el extracto de Anammo supercrítico. Lo que nosotros encontramos acá es que este extracto en las células de leucemia mieloide aguda muestra un mayor efecto citotóxico, por lo tanto, pues estas células de leucemia mieloide aguda son un poco más sensibles en comparación a las células de leucemia linfoide aguda, que fue con las que pues comparamos. Por lo tanto, digamos que este extracto, pues según estos resultados, sigue siendo promisorio para el tratamiento de este tipo de neoplasias hematológicas. Entonces, pues este era mi seminario. Yo espero que les haya gustado. El uso de extractos naturales o indagar un poco más sobre los mecanismos de resistencia que tienen estas células tumorales nos abre un poco la perspectiva a apuntar a nuevos blancos moleculares, también a buscar diferentes terapias un poco más efectivas o un poco más selectivas frente a las células tumorales sin afectar tanto las células normales y que a futuro se puedan dar solas o en combinación con las quimioterapias convencionales para poder, digamos que, buscar un poco la mejoría en las respuestas a los tratamientos en este tipo de pacientes que pues tienen una sobrevida muy pobre en Latinoamérica o en un país como Colombia. Muchas gracias por la invitación, espero pues este seminario haya sido de su agrado y cualquier pregunta me pueden contactar a mi correo que es natalia.murillo@javeriana.edu.co.